El ruido que no era un sueño. Si estás viendo esto solo, asegúrate de que la puerta esté cerrada. Porque lo que me pasó comenzó exactamente así. Con algo pequeño. Algo que decidí ignorar. ¿Y si me hubiera ido de esa casa la primera noche? Nada de esto habría pasado. Todo empezó hace 3 semanas. Me mudé a una casa antigua en las afueras de la ciudad. Era barata. Demasiado barata. El dueño me dijo que necesitaba algunas reparaciones. Que a veces la madera crujía por las noches. Que no me asustara. Yo no creo en fantasmas. Ni en energías. Ni en nada paranormal. Pero sí creo en los sonidos. Y la primera noche, escuché uno que no tenía explicación. Eran las 2:47 de la madrugada. Un golpe seco. Como si alguien hubiera dejado caer algo pesado en la cocina. Pensé que era la nevera acomodándose. Intenté volver a dormir. Pero entonces, escuché pasos. Lentos. Arrastrados. Desde el pasillo. Mi habitación estaba al fondo de la casa. Y esos pasos venían acercándose. 1, 2, 3. Se detenían. Y luego continuaban. Mi corazón estaba tan fuerte que pensé que quien estuviera afuera podía escucharlo. Me levanté. Tomé mi celular. Encendí la linterna. Abrí la puerta. El pasillo estaba vacío. Silencio absoluto. Revisé la cocina. Nada fuera de lugar. Revisé la sala. Nada. Incluso miré debajo de la mesa. Nada. Me convencí de que lo imaginé. El estrés. La mudanza. La mente juega trucos. Volví a dormir. Pero antes de cerrar los ojos, noté algo extraño. La puerta de mi habitación estaba entreabierta. Y yo estaba seguro de haberla cerrado. Al día siguiente, decidí instalar una cámara de seguridad barata en el pasillo. No porque creyera que hubiera alguien, sino para demostrarme que no lo había. Esa noche dormí con más tranquilidad. Hasta las 3:12 de la madrugada. Mi celular vibró. Notificación de movimiento detectado. Sentí un nudo en el estómago. Abrí la aplicación. La cámara mostraba el pasillo oscuro. Nada se movía. Pero la notificación seguía ahí. Movimiento detectado, 3:11 de la madrugada. Revisé la grabación. Y al principio, no vi nada. Hasta que ajusté el brillo. Y ahí fue cuando lo noté. Mi puerta. Moviéndose lentamente. Desde adentro. Como si alguien la estuviera cerrando. Desde mi habitación. Mientras yo dormía. En ese momento pensé algo que todavía hoy me cuesta admitir. Tal vez soy sonámbulo. Tal vez me levanto por las noches. Tal vez todo tiene una explicación lógica. Pero entonces, revisé la siguiente grabación.
Y vi algo que no era yo. Una silueta. Alta. Demasiado delgada. Pasando frente a mi puerta. A las 3:17 de la madrugada. Mientras yo estaba en la cama. Dormido. Lo más extraño no fue eso. Lo más extraño fue lo que hizo después. Se detuvo frente a la cámara. Como si supiera que estaba ahí. Y lentamente. Giró la cabeza. Directamente hacia el lente. Y aunque la imagen estaba oscura, pude distinguir algo. No tenía rostro. Solo una forma lisa. Vacía. Pensé que era un error digital. Un fallo de imagen. Hasta que recibí una segunda notificación. Movimiento detectado, 3:18 de la madrugada. Ubicación, interior de habitación. Mi habitación. Yo estaba solo. Siempre he estado solo. Entonces dime. Si nadie más vive conmigo. ¿Quién estaba activando la cámara desde dentro? Esa noche no volví a dormir, me quedé sentado en la cama con la luz apagada, mirando la puerta, escuchando cada pequeño sonido de la casa como si el silencio estuviera vivo, respirando conmigo. Revisé una y otra vez la grabación para convencerme de que era una sombra mal interpretada, una falla en los píxeles, cualquier cosa menos lo que parecía ser, pero mientras más la observaba más claro notaba el movimiento. Esa forma alargada no caminaba como una persona normal, no doblaba las rodillas, no movía los brazos, simplemente se deslizaba, como si flotara apenas rozando el suelo, y cuando llegó frente a la cámara hubo un detalle que antes no vi, la imagen se distorsionó unos segundos, como si algo interfiriera la señal, y justo en ese instante la silueta inclinó la cabeza en un ángulo imposible, demasiado inclinado, antinatural, como si estuviera intentando entender qué era ese aparato que la observaba. Sentí un escalofrío tan intenso que tuve que levantarme y revisar la casa otra vez. Cada rincón, cada puerta, cada ventana cerrada con llave, incluso el ático pequeño que casi no uso, pero todo estaba exactamente igual, sin señales de que alguien hubiera entrado, sin huellas, sin puertas forzadas, nada. Y sin embargo la notificación no mentía. Había movimiento dentro de mi habitación a las 3:18 de la madrugada, el mismo minuto en el que yo aparecía profundamente dormido en la grabación. Fue entonces cuando decidí hacer algo que ahora sé que no debía hacer. Esa noche fingiría dormir, dejaría la cámara grabando y esperaría despierto para ver si aquello regresaba. Apagué todas las luces, me acosté boca arriba, cerré los ojos apenas lo suficiente para que pareciera que dormía, y me obligué a respirar lento. Constante, como si ya estuviera en sueños, mientras el reloj avanzaba con una lentitud desesperante hasta que marcó las 3:11. 3:12. 3:13, y el silencio comenzó a cambiar. No era un sonido claro, era más bien una sensación, como si el aire se volviera más denso, más pesado, como si alguien más estuviera ocupando espacio en la habitación conmigo, y entonces lo escuché, no pasos esta vez, sino algo más sutil, un leve roce contra la pared, seguido de un crujido suave justo detrás de mí, tan cerca que pude sentir una corriente fría sobre mi nuca, pero no me moví, no respiré diferente, no abrí los ojos, porque necesitaba saber si aquello era real o si mi mente finalmente estaba rompiéndose, y fue entonces cuando sentí el colchón hundirse ligeramente a mi lado, como si alguien se hubiera sentado con cuidado para no despertarme. El peso era innegable, el colchón descendió varios centímetros y permaneció así, inmóvil, y durante esos segundos eternos entendí algo que me heló.
la sangre, no importaba si yo veía o no veía. Eso sabía perfectamente que yo estaba despierto, y estaba esperando a que reaccionara. No sé cuánto tiempo pasó con ese peso hundiendo el colchón a mi lado, pudieron haber sido segundos o minutos completos, pero cada instante se sentía eterno, como si el tiempo estuviera siendo estirado a propósito, como si aquello disfrutara prolongar mi miedo, y lo peor no era el peso, era la certeza absoluta de que no estaba solo en la habitación, de que algo estaba sentado a menos de 20 centímetros de mí observándome en la oscuridad, esperando, analizando mi respiración, midiendo mis reacciones. Intenté convencerme de que podía ser una parálisis del sueño, que tal vez mi cuerpo seguía dormido y mi mente estaba creando sensaciones, pero podía mover los dedos ligeramente, podía sentir el latido acelerado en mis manos, podía escuchar el sonido distante del refrigerador en la cocina. Todo era demasiado real, demasiado tangible, y entonces el peso cambió, se inclinó apenas, como si aquello se acercara a mi rostro, y el aire se volvió más frío, un frío húmedo que no pertenecía a esa habitación, un frío que olía ligeramente a madera vieja y tierra mojada, y fue ahí cuando escuché algo que me hizo perder cualquier duda de que esto fuera un simple sueño, una respiración que no era la mía, lenta, profunda, irregular, entrando y saliendo con un sonido áspero, como si el aire atravesara algo hueco. Mi instinto gritaba que abriera los ojos, pero otra parte de mí entendía que en el momento en que lo hiciera, todo cambiaría, que mientras fingiera dormir existía la posibilidad de que aquello solo estuviera observando, pero si rompía esa ilusión, si demostraba que sabía que estaba ahí, tal vez reaccionaría, tal vez haría algo peor que solo sentarse a mi lado, y entonces ocurrió algo que no estaba preparado para soportar. Sentí un dedo, largo y extremadamente frío, recorrer lentamente mi brazo desde el hombro hasta la muñeca. No presionaba con fuerza, era un roce ligero, casi curioso, como si estuviera comprobando mi textura, asegurándose de que yo era sólido, real, vivo, y tuve que morderme la lengua para no gritar, para no apartarme bruscamente, porque en ese instante comprendí algo aterrador. Aquello no estaba improvisando, aquello sabía exactamente dónde estaba cada parte de mi cuerpo en la oscuridad, como si pudiera verme perfectamente, como si la falta de luz solo fuera una limitación para mí y no para eso. El roce se detuvo en mi muñeca, y durante un segundo todo quedó inmóvil, hasta que sentí presión, una presión firme cerrándose alrededor de mi mano, no lo suficiente para lastimar, pero sí lo suficiente para inmovilizar, y la respiración se volvió más cercana, tan cercana que sentí el aire impactar contra mi mejilla, y entonces, muy despacio, el colchón dejó de hundirse, el peso comenzó a levantarse, pero la mano seguía sujetando la mía, como si quisiera llevarme, como si intentara comprobar si yo lo seguiría voluntariamente, y fue ahí cuando mi miedo se transformó en algo distinto, algo más primitivo, porque entendí que no estaba intentando asustarme, estaba intentando interactuar conmigo. Mi mente gritaba que encendiera la luz, que tomara el celular, que hiciera cualquier cosa, pero mi cuerpo seguía rígido, atrapado entre el pánico y la necesidad de saber, y finalmente, en un impulso que todavía no logro explicar, abrí los ojos. La habitación estaba completamente oscura, pero mis pupilas ya se habían adaptado lo suficiente para distinguir formas, y justo frente a mi rostro, a escasos centímetros, había una silueta inclinada sobre mí, demasiado alta para estar de pie sobre el suelo, lo que significaba que estaba apoyada sobre la cama,
sobre mis piernas, sobre mi espacio. Su figura era delgada, alargada, con hombros estrechos y brazos que parecían extenderse más de lo normal, y donde debería haber un rostro solo había una superficie lisa, una especie de máscara natural sin ojos, sin boca, sin nariz, pero aún así tenía la absoluta certeza de que me estaba mirando, de que sabía exactamente el momento en que mis ojos se abrieron, porque en el mismo segundo en que nuestras miradas se cruzaron, aunque no tuviera ojos, la presión en mi mano desapareció y su cuerpo se irguió con una velocidad imposible, deslizándose hacia atrás sin hacer ruido, sin pisadas, sin sombras proyectadas en la pared, simplemente retrocediendo hasta fundirse con la oscuridad del rincón junto al armario. Y lo más perturbador no fue su retirada, lo más perturbador fue que antes de desaparecer por completo, la superficie lisa donde debía estar su cara comenzó a deformarse lentamente, como si algo debajo intentara formar una expresión. Como si estuviera aprendiendo a imitar un rostro humano, y por una fracción de segundo vi lo que parecía el contorno de mis propios ojos dibujándose en esa nada, copiándome, replicándome, antes de que la figura se diluyera en la sombra y la habitación volviera a quedar en absoluto silencio. Me quedé sentado en la cama, temblando, convencido de que acababa de cruzar un punto sin retorno, porque si aquello podía tocarme, si podía sujetarme, si podía copiar mi rostro, entonces la pregunta ya no era qué era. La pregunta era cuánto tiempo llevaba observándome para aprender a ser como yo. No dormí el resto de la noche, me quedé sentado en la cama hasta que la primera luz gris del amanecer comenzó a filtrarse por la ventana, intentando convencerme de que lo que vi podía tener alguna explicación racional, pero cada vez que cerraba los ojos volvía a ver esa superficie lisa deformándose, intentando copiar mis facciones, como si estuviera practicando frente a un espejo invisible, y fue en ese estado de agotamiento absoluto que decidí revisar todas las grabaciones de la cámara desde el primer día que me mudé, no solo las de esa noche, sino cada archivo almacenado, hora por hora, acelerando el vídeo con manos temblorosas mientras el pasillo aparecía vacío una y otra vez, hasta que comencé a notar algo que antes había pasado por alto. Todas las noches, exactamente entre las 3:11 y las 3:33, había pequeñas interferencias, estática breve, como si la señal se debilitara durante unos segundos, y en varias de esas distorsiones se alcanzaba a percibir una sombra desplazándose fuera del rango normal de movimiento humano, demasiado rápida cuando quería serlo, demasiado inmóvil cuando se detenía. Y entonces encontré algo peor, algo que me hizo olvidar por completo el terror de la madrugada. En una grabación de hace 5 días, a las 3:29 de la madrugada, mi puerta se abrió lentamente, y yo salí al pasillo. No recuerdo haber hecho eso, no recuerdo haber caminado, pero ahí estaba mi cuerpo, descalzo, con los ojos abiertos y una expresión completamente vacía, avanzando hacia la cámara con movimientos rígidos, mecánicos, como si alguien estuviera probando cómo usar mis articulaciones, y cuando mi versión grabada se detuvo frente al lente, levantó la cabeza en el mismo ángulo imposible que había visto en la silueta la noche anterior, inclinándola demasiado hacia un lado, sosteniendo la postura durante casi 30 segundos sin parpadear. Y luego regresó a la habitación con la misma lentitud antinatural. Me quedé helado mirando la pantalla, intentando recordar si alguna vez había sido sonámbulo, intentando reconstruir cualquier memoria fragmentada, pero mi mente estaba en blanco, completamente en blanco, y fue entonces cuando entendí algo que me hizo sentir un miedo distinto, más profundo que el simple terror físico. Tal vez aquello no solo me observaba mientras dormía, tal vez me estaba usando. Esa misma mañana fui a hablar con el vecino de la casa contigua, un hombre mayor que casi nunca salía,
y cuando mencioné la dirección exacta de mi casa noté cómo su expresión cambió, cómo evitó mirarme directamente y cómo sus manos comenzaron a inquietarse sobre el bastón que sostenía. Le pregunté si conocía al inquilino anterior y durante varios segundos dudó en responder, hasta que finalmente dijo que el último hombre que vivió allí apenas duró 2 meses, que empezó a comportarse extraño, que aseguraba escuchar movimientos por la noche, que instaló cámaras también, y que un día simplemente desapareció sin dejar rastro, aunque la policía nunca encontró señales de entrada forzada ni de violencia. Cuando pregunté qué pasó con sus pertenencias, el vecino bajó la voz y dijo algo que todavía resuena en mi cabeza: no desapareció todo, algunas cosas seguían en su habitación, como si hubiera salido solo por un momento, pero la cama estaba perfectamente tendida, como si nadie hubiera dormido ahí, y esa frase me golpeó más fuerte que cualquier otra cosa, porque yo recordaba claramente haber dejado mi cama desordenada varias veces al salir por la mañana, y sin embargo, en más de una ocasión al regresar del trabajo la encontraba ligeramente acomodada, las sábanas más estiradas de lo normal, las almohadas centradas, detalles pequeños que siempre atribuía a mi mala memoria, hasta que esa conversación empezó a conectar piezas que prefería no unir. Regresé a la casa con una sensación de vigilancia constante, como si las paredes fueran demasiado delgadas para contener algo que no pertenecía al mundo físico, y mientras subía las escaleras, sentí nuevamente ese cambio en el aire, esa densidad extraña que ya comenzaba a reconocer, y por primera vez desde que me mudé tuve la certeza de que no era un intruso que entraba desde afuera. Era algo que ya estaba ahí antes de mi llegada, algo que no necesitaba puertas ni ventanas para moverse, algo que parecía despertar únicamente cuando yo perdía la conciencia, como si mi sueño fuera su oportunidad. Y lo más perturbador comenzó a tomar forma en mi mente como una hipótesis terrible: si cada noche aparecía entre las 3:11 y las 3:33, si cada noche imitaba más mis movimientos, si cada noche aprendía a usar mi postura, mi inclinación de cabeza, mi manera de caminar, entonces quizá no estaba intentando asustarme, ni atacarme, ni expulsarme de la casa. Quizá estaba ensayando. Esa tarde decidí hacer algo desesperado, algo que necesitaba comprobar antes de que fuera demasiado tarde. Marqué discretamente con tinta casi invisible el marco interior de mi puerta, una línea delgada que solo podría verse con la luz directa del celular, y coloqué mi teléfono grabando dentro de la habitación apuntando hacia mi cama. Quería saber si durante esas horas perdidas mi cuerpo realmente se levantaba o si aquello hacía algo peor, algo que aún no me atrevía a imaginar. Y mientras caía la noche y el reloj se acercaba nuevamente a las 3 de la madrugada, comprendí que esta vez no solo estaba esperando que algo sucediera, estaba esperando descubrir si yo seguía siendo el único dueño de mi propio cuerpo, porque si en la siguiente grabación veía que esa cosa no solo me copiaba sino que lograba perfeccionarse, si lograba moverse exactamente como yo, respirar exactamente como yo, parpadear exactamente como yo, entonces tal vez el verdadero problema no sería que algo viviera en mi casa cuando duermo, sino que algún día yo despierte, y no sea el que abre los ojos. Esa noche preparé todo con una precisión casi obsesiva, como si estuviera diseñando un experimento científico en lugar de intentar probar la existencia de algo imposible. Coloqué el celular sobre la repisa frente a la cama, activé la grabación en alta resolución y verifiqué 3 veces que el almacenamiento no estuviera lleno. Después revisé la pequeña marca de tinta invisible en el marco interior de la puerta y tomé una fotografía con flash para tener una referencia exacta de cómo debía verse. Antes de dormir, cada detalle importaba porque si mi mente estaba fallando necesitaba evidencia sólida, algo que no pudiera ser distorsionado por el miedo.
Me acosté con la luz apagada, pero dejé una rendija mínima en la cortina para que entrara un hilo de claridad de la calle, suficiente para que la cámara captara siluetas, y mientras el reloj avanzaba sentí esa misma presión en el aire que ya comenzaba a anticipar, como si la casa inhalara profundamente antes de las 3 de la mañana. El silencio se volvió antinatural, incluso los ruidos normales, el refrigerador, las tuberías, el viento, parecían haberse retirado para dejar espacio a algo más, y cuando el reloj marcó las 3:10 mi corazón ya latía tan fuerte que dudé que pudiera fingir dormir esta vez, pero cerré los ojos y regulé mi respiración con esfuerzo, intentando mantener la calma mientras la oscuridad se hacía más espesa detrás de mis párpados. A las 3:12 escuché el primer indicio, no fue un paso ni un golpe, fue un leve chasquido proveniente del armario, como madera estirándose bajo presión, seguido de un roce suave contra la pared, demasiado deliberado para ser casual, y luego el sonido más sutil y aterrador de todos, mi propia respiración. Desfasada, al principio pensé que era eco, pero no, había dos ritmos distintos, el mío y otro apenas fraccionado unos segundos después, imitándome con un pequeño retraso, como si estuviera aprendiendo la cadencia exacta de mi pecho al subir y bajar, y en ese instante supe que estaba ahí, no al lado de la cama esta vez, sino en algún punto oscuro de la habitación observándome mientras practicaba ser yo. Pasaron minutos interminables hasta que sentí el colchón hundirse nuevamente, pero esta vez el peso fue más firme, más seguro, como si ya no tuviera dudas sobre cómo interactuar con el entorno físico, y el roce frío regresó, recorriendo mi brazo con mayor precisión que antes, siguiendo la línea exacta de mis venas hasta detenerse en mi muñeca donde tomó mi mano con una presión idéntica a la que yo usaría si quisiera comprobar si alguien está realmente dormido. Mi instinto gritaba que abriera los ojos, pero esta vez decidí no hacerlo. Necesitaba que creyera que aún tenía ventaja, que yo seguía inconsciente, y entonces ocurrió algo que superó cualquier límite que mi mente pudiera aceptar. Sentí como esa presencia se inclinaba sobre mí, y lentamente, comenzó a deslizar su mano hacia mi rostro, trazando el contorno de mi mandíbula, mis labios, mi nariz, como si estuviera memorizando cada detalle, y en el mismo momento en que su dedo recorrió mi párpado cerrado, mi propio ojo se abrió involuntariamente, apenas una rendija, y lo que vi me paralizó por completo, porque frente a mí no había una figura sin rostro esta vez, había algo que ya se parecía demasiado a mí, la forma básica. Seguía siendo alargada y antinatural, pero donde antes había una superficie lisa ahora se distinguían hundimientos que imitaban ojos, una cavidad que intentaba formar una boca, incluso una sombra que sugería mis propias cejas, como si hubiera avanzado en su aprendizaje, como si cada noche hubiera perfeccionado el molde. Su rostro incompleto estaba a escasos centímetros del mío y aunque sus ojos aún no eran completamente definidos, sentí claramente que me estaba mirando con una intensidad calculadora, analítica, casi curiosa, y entonces sucedió algo que me heló la sangre. Sus labios, solo que intentaba ser labios, se movieron levemente, sin emitir sonido al principio, como si estuviera probando la mecánica, y tras varios intentos torpes, escuché un susurro débil, rasgado, que no provenía de mi cabeza sino del aire mismo frente a mí, una palabra que salió distorsionada pero reconocible, mi nombre. El pánico casi me hizo incorporarme de golpe, pero me contuve apenas un segundo más. Lo suficiente para notar que el susurro se repitió, cada vez más claro,
cada vez más parecido a mi propia voz, hasta que finalmente sonó casi idéntico, como una grabación mía reproducida con un leve eco. Y en ese instante comprendí que aquello no solo estaba copiando mi apariencia, estaba copiando mi sonido. No pude soportarlo más y me levanté bruscamente encendiendo la lámpara junto a la cama. La luz inundó la habitación y por un segundo juré ver la figura retrocediendo hacia el rincón del armario antes de desvanecerse como humo disipado, dejando tras de sí una sensación de vacío que hizo que mis oídos zumbaran. Respirando con dificultad, me lancé hacia el celular para detener la grabación. Mis manos temblaban tanto que casi lo dejo caer, y lo primero que hice fue revisar la puerta, activando la linterna para iluminar la marca de tinta en el marco interior. Y ahí fue cuando el terror adoptó una forma completamente nueva, porque la línea que había trazado cuidadosamente no estaba intacta, no estaba corrida hacia afuera como si alguien hubiera abierto la puerta desde dentro, estaba duplicada. Había otra línea idéntica a unos milímetros de distancia, paralela a la original, como si la puerta hubiera sido atravesada 2 veces sin necesidad de abrirse, como si algo hubiera pasado a través de la madera misma. Retrocedí lentamente hasta la cama, intentando procesar lo imposible, y fue entonces cuando decidí revisar el vídeo, esperando confirmar al menos que mi cuerpo se hubiera levantado, que todo pudiera explicarse con sonambulismo extremo, pero lo que vi en la grabación superó cualquier preparación mental que hubiera intentado tener, porque el vídeo mostraba mi habitación en completa oscuridad, conmigo acostado en la cama, inmóvil, respirando profundamente durante toda la franja de tiempo entre las 3:11 y las 3:33, sin incorporarme ni un solo segundo, sin moverme, y sin embargo, en el rincón del armario, apenas visible en la penumbra, se distinguía otra figura, más definida que nunca, observándome durante 22 minutos completos, sin parpadear, sin desplazarse, simplemente estudiándome con una paciencia inhumana. Y en el último segundo antes de que la grabación terminara, esa figura giró lentamente la cabeza hacia la cámara, y sonrió con mi sonrisa exacta. Después de ver esa sonrisa en la grabación me quedé sentado frente a la pantalla durante lo que pudieron haber sido horas, incapaz de apartar la mirada del último cuadro congelado donde esa figura imitaba con una precisión casi perfecta la curva de mis labios, porque no era una sonrisa exagerada ni monstruosa, era exactamente la mía, la que hago cuando intento parecer tranquilo aunque por dentro esté desmoronándome, y ese detalle fue el que realmente me quebró, porque significaba que no solo estaba copiando mi rostro, estaba entendiendo mis expresiones. Intenté reproducir el vídeo varias veces esperando que fuera un artefacto digital, una distorsión por compresión nocturna, pero en cada reproducción la figura seguía ahí, inmóvil durante 22 minutos completos, y cuanto más la observaba más claro notaba algo que no había visto en el primer impacto. Mientras yo respiraba acostado en la cama, su pecho también se movía, sincronizándose poco a poco con mi ritmo, como si estuviera calibrándose, ajustándose hasta coincidir exactamente conmigo, y en el segundo 21:47 milisegundos, sí, llegué al punto de revisar cuadro por cuadro. Ambos inhalábamos al mismo tiempo, como si ya no existiera diferencia entre los dos. Esa mañana no fui al trabajo, no podía fingir normalidad después de eso,
y en lugar de eso regresé a la casa del vecino decidido a obtener más información. Necesitaba saber si el inquilino anterior había mencionado algo más antes de desaparecer, y esta vez el hombre no intentó esquivar mis preguntas. Tal vez vio en mi rostro el mismo desgaste que había visto antes en el otro. Me contó que durante las últimas semanas aquel hombre comenzó a hablar de desplazamientos. Decía que despertaba con recuerdos que no eran suyos, que encontraba objetos movidos en patrones demasiado precisos para ser descuidos, que una vez descubrió fotos en su propio teléfono que no recordaba haber tomado, imágenes del interior de la casa desde ángulos altos, como si hubieran sido captadas desde el techo, y cuando intentó denunciarlas a la policía le sugirieron que buscara ayuda psicológica. Lo más inquietante fue lo último que el vecino compartió en voz baja, casi temeroso de que alguien más escuchara. Una noche escuchó dos voces dentro de esa casa, no una gritando ni pidiendo ayuda, sino dos conversando en un tono bajo y pausado, y aunque no podía distinguir las palabras, juraba que ambas voces sonaban exactamente iguales. Regresé a mi casa con una sensación de vértigo mental, repasando cada pequeño detalle que había ignorado desde que me mudé, las veces que olvidé conversaciones recientes, los momentos en que dudé si había cerrado la puerta con llave, las ocasiones en que mi reflejo en el espejo parecía tardar una fracción de segundo en replicar mis movimientos, algo que siempre atribuía al cansancio. Y fue entonces cuando decidí revisar algo que había evitado hasta ahora, el historial de actividad de mi propio celular. Lo que encontré hizo que el miedo tomara una forma concreta, porque había registros de uso entre las 3:14 y las 3:28 de la madrugada en varias noches anteriores, aplicaciones abiertas, búsquedas realizadas, incluso una nota de voz grabada a las 3:26 de la madrugada que jamás recordaba haber hecho. Mis manos temblaban tanto que casi no pude reproducirla, pero cuando finalmente lo hice escuché mi propia voz susurrando con un tono monótono, distante, diciendo solo una frase repetida 3 veces: aún no está listo, aún no está listo, aún no está listo. Sentí que el suelo se movía bajo mis pies, porque si yo no había grabado eso, entonces algo lo hizo usando mi cuerpo, y la frase implicaba un proceso, una preparación, como si hubiera una etapa final que todavía no se había completado. Esa noche decidí no dormir en la cama. Coloqué una silla contra la puerta y me senté con la luz encendida, convencido de que si permanecía despierto aquello no tendría oportunidad de actuar, pero alrededor de las 3:11 volvió esa sensación en el aire, esa presión invisible que ya reconocía demasiado bien. Y aunque mis ojos estaban abiertos y la habitación iluminada, noté algo que hizo que mi sangre se congelara. Mi sombra proyectada en la pared no coincidía del todo con mi postura. Mis hombros estaban rectos, pero la sombra parecía ligeramente inclinada hacia la izquierda, como si adoptara ese ángulo imposible que había visto tantas veces en la figura, y cuando me moví rápidamente para comprobarlo, la sombra tardó una fracción mínima en corregirse. Me quedé inmóvil, respirando con dificultad, mirando mi propia silueta como si fuera un extraño, hasta que, sin previo aviso, la luz parpadeó durante medio segundo y en ese breve apagón sentí claramente que alguien estaba de pie detrás de mí, tan cerca que pude percibir el calor, o más bien la ausencia total de calor, pegado a mi espalda. Y aunque la luz regresó de inmediato y la habitación parecía vacía, algo dentro de mí comprendió una verdad insoportable: ya no necesitaba esperar a que yo durmiera, ya no dependía completamente de mi inconsciencia, estaba avanzando, adaptándose, acortando la distancia entre su presencia y mi control, y mientras
El reloj marcaba las 3:33 exactas. Escuché mi propia voz susurrar desde algún punto de la habitación, no desde mi garganta, sino desde el aire mismo, diciendo con absoluta claridad y una calma aterradora: ya casi está listo. Después de escuchar mi propia voz decir: ya casi está listo, entendí que lo que estaba ocurriendo no era una invasión, era una sustitución en proceso, una transferencia lenta y meticulosa, como si algo hubiera estado practicando cada noche para ocupar mi lugar sin que el mundo notara la diferencia, y por primera vez el miedo dejó de ser confusión y se convirtió en claridad absoluta. No estaba intentando asustarme para que me fuera de la casa, estaba esperando perfeccionarse lo suficiente para salir de ella. El reloj marcaba las 3:34 cuando el aire volvió a sentirse normal, pero yo sabía que algo había cambiado, lo sentía en la forma en que mi mente parecía ligeramente desplazada, como si mis pensamientos no estuvieran completamente centrados, como si hubiera un eco detrás de cada idea, y fue entonces cuando ocurrió lo que terminó de romper cualquier duda. Mi celular, que estaba sobre la mesa frente a mí, se encendió solo y abrió la cámara frontal, mostrando mi rostro pálido y agotado en la pantalla, pero mi reflejo no estaba exactamente sincronizado, parpadeaba con una leve fracción de retraso, inclinaba la cabeza apenas antes de que yo lo hiciera, y sonreía milisegundos antes de que mis músculos reaccionaran. Intenté apagar el teléfono pero la pantalla no respondía, y mi reflejo comenzó a moverse de forma independiente, primero sutilmente, luego con más seguridad, hasta que levantó la mano dentro de la pantalla mientras la mía permanecía inmóvil fuera de ella. Y ahí comprendí algo aterrador: ya no necesitaba la oscuridad del armario ni las sombras de la habitación, ahora estaba aprendiendo a existir a través de superficies, de reflejos, de cualquier espacio donde pudiera imitar. La figura en la pantalla abrió la boca, mi boca, y habló con una claridad perfecta, sin distorsión, sin eco, exactamente con mi tono natural: gracias por enseñarme. Y en ese instante sentí una presión brutal en el pecho, como si el aire estuviera siendo succionado fuera de mí. Mis pensamientos comenzaron a sentirse lentos, pesados, como si alguien estuviera ocupando el centro de mi mente y desplazándome hacia los bordes, y comprendí que el proceso no era físico, era interno. Cada noche que dormía le permitía estudiar mis patrones neuronales, mis recuerdos, mis emociones. Estaba copiando no solo mi cuerpo sino mi conciencia, y ahora que había alcanzado la sincronización perfecta de respiración, voz y expresión, solo faltaba un paso final: intercambiar posiciones. El teléfono cayó al suelo cuando mis manos dejaron de responderme, y mientras intentaba mover los dedos sentí una desconexión progresiva, como si mis órdenes ya no fueran prioritarias, como si otra voluntad estuviera tomando el control de las mismas rutas mentales, y en un último esfuerzo corrí hacia el espejo del pasillo buscando confirmar que aún era yo. Pero lo que vi fue peor que cualquier sombra: mi reflejo ya no me imitaba, estaba completamente erguido, seguro, observándome con una serenidad que yo no tenía, y cuando levanté la mano para tocar el cristal, mi reflejo no lo hizo. En cambio, apoyó su palma desde dentro, como si el espejo fuera una membrana delgada entre dos espacios, y sus ojos, mis ojos, tenían ahora profundidad real, pupilas definidas, vida propia. La presión en mi cabeza aumentó hasta convertirse en un zumbido ensordecedor. Recuerdos comenzaron a mezclarse con otros que no reconocía, imágenes de la casa antes de que yo llegara, de otros ocupantes, de otros intentos fallidos donde la sincronización no había sido perfecta, donde algo salió mal y tuvo que empezar de nuevo, y entendí que yo no era el primero, solo el más compatible. Mi reflejo sonrió, no con maldad exagerada sino con satisfacción tranquila,
y pronunció la frase final que selló todo: ahora sí estás listo, y en ese instante sentí el desplazamiento completo, como si mi conciencia fuera empujada hacia atrás, hacia un espacio estrecho y oscuro, mientras algo avanzaba hacia la superficie, ocupando mis ojos, mi voz, mi postura, y lo último que experimenté antes de quedar atrapado fue ver desde dentro del espejo como mi cuerpo, ya no mío, se enderezaba, respiraba con calma y se alejaba por el pasillo con pasos naturales, humanos, perfectamente ensayados. Intenté gritar, pero no tenía garganta. Intenté golpear, pero no tenía manos, solo podía observar desde esa prisión reflectante mientras mi versión perfeccionada tomaba el celular del suelo, lo revisaba y borraba cuidadosamente las grabaciones. Luego se miraba en el espejo unos segundos ajustando la expresión hasta que cada microgesto coincidiera con lo que el mundo esperaba de mí, y a las 3:45 de la madrugada abrió la puerta principal y salió al exterior, respirando el aire nocturno como si fuera la primera vez, y comprendí con un terror absoluto que la casa nunca fue el verdadero objetivo. La casa era solo el lugar de entrenamiento. Ahora camino por el pasillo de reflejos interminables donde otros antes que yo también observan, sombras conscientes atrapadas detrás del vidrio, esperando su turno o lamentando haber sido elegidos, mientras mi cuerpo, su cuerpo, vive mi rutina diaria, responde mensajes, saluda vecinos, trabaja, sonríe. Y nadie nota nada extraño porque la copia es perfecta, así que si alguna vez sientes que tu reflejo tarda un poco en imitarte, si notas que tu respiración parece tener un eco leve en la madrugada, o si despiertas con la sensación de que alguien practicó tus gestos mientras dormías, no lo ignores como hice yo, porque el proceso es lento, paciente, casi imperceptible. Y cuando escuches tu propia voz decir que ya casi está listo, significa que el intercambio ya comenzó, y lo peor no es que algo viva en tu casa cuando duermes, lo peor es que algún día despertarás, y descubrirás que tú eres el que quedó atrapado al otro lado del espejo.